Vale, muy bien. Vamos a seguir entonces. Eh, si les parece, vamos a orar y empezamos, ¿vale? Muy bien, Señor, yo te quiero dar gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos permites compartir, Señor Jesús, por acá. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Dios. Hoy queremos descansar en ti. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a poder ver cómo tú cuidas de nosotros en todo momento, en todo tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Hoy queremos, Dios, Señor, descansar en que tú eres quien va delante nuestro, Señor. Te entregamos cada situación y cada circunstancia que se está presentando en medio nuestro en este tiempo atípico, Señor Jesús, en el cual están sucediendo cosas que tal vez no estaban en nuestros planes, Dios, pero que tú estás por encima de toda coyuntura, por encima de toda situación compleja que se pueda presentar, Dios, y hoy oramos y descansamos en ti, Señor, en que tú eres quien tiene el control de nuestras vidas, en que eres tú el proveedor de nuestros hogares, eres tú quien cuida nuestras familias, Dios, eres tú quien cuida la iglesia, Señor. Y hoy te entregamos nuestras vidas y confiamos en ti, Padre Santo, Señor. Guíanos, Señor, y sigue ayudándonos, Dios, a poder adiestrar nuestras manos, Señor Jesús, en la preparación para ser consejeros, Dios, para aprender todos los que estamos participando de este ejercicio, Señor, que todos podamos aprender cosas nuevas, que podamos recibir también, Señor, tu palabra para nuestras vidas en este tiempo, Señor, pero que a su vez también podamos capacitarnos y prepararnos para lo que viene hacia adelante, Señor Jesús. Gracias porque el año pasado cerramos diciendo que debíamos ser fuertes y valientes, Dios, y hoy sabemos que estamos en un tiempo, Señor, que requiere fortaleza y valentía, Señor. Requiere ser inteligentes, Dios, para seguir adelante. Por eso hoy Sí. confiamos en ti, Señor, y descansamos. Te damos gracias en tu santo Uy, nombre. que no lo voy a agarrar. Amén. ¿Dos? Y amén. Me los comeré mañana porque hoy no tengo ganas de. Esa es Lorena. Creo que ya la muteé. Vamos a silenciar acá también. Muy bien. Vale, entonces vamos a seguir en nuestro ejercicio, en nuestra capacidad, en nuestra formación de consejeros. Eh, Hace 8 días hablamos sobre, estuvimos hablando específicamente sobre cómo llegar a ser de alguna manera espirituales y cómo poder crecer en nuestra relación con Dios y cómo de alguna manera en la medida en que empezamos a ver las cosas con ojos espirituales y ayudamos a la persona que estamos aconsejando a empezar a ver su entorno y a ver sus problemas con una perspectiva espiritual, pueden empezar a cambiar las cosas. Ahora, acuérdense que quedamos de estudiar las armas que tenemos contra nuestros enemigos, quedamos de estudiar cuáles son esas 10 armas que tenemos contra Satanás, cuáles son las 4 armas que tenemos contra la naturaleza pecaminosa y cuál es el arma que tenemos contra el mundo. Eh, eh, a mí me gusta siempre que vamos a hacer algún tipo de examen o algo, decirle a la gente, hombre, lo que vamos a evaluar es al final lo que es de vida o muerte. Tú tienes que saberte de vida o muerte porque si no lo sabes y no lo tienes claro y no lo entiendes, estás frikis. Entonces la idea es que queremos que podamos estudiarlo y las personas que en su momento quieran acceder, digamos, o avanzar en la decisión de ser consejeros, cuando hagamos el examen, se los canto desde ya. Pregunta cantada del examen: las armas contra Satanás, las armas contra la naturaleza pecaminosa, las armas contra el mundo, pregunta de ADN, pero vamos a subirle un poquito la complejidad. ¿Por qué son armas contra Satanás? ¿Por qué son armas contra el mundo? ¿Y por qué son armas contra la naturaleza pecaminosa? ¿Vale? Entonces, vamos a seguir ahora en algo que es importante y es para los que estén leyendo o siguiendo el estudio con base en el libro de Victoria sobre la Oscuridad. Lo que vamos a estudiar hoy corresponde al capítulo 6. Vamos a estudiar lo que corresponde al capítulo 6 de Victoria sobre la Oscuridad. Lo que estamos haciendo para este curso no es inventarnos la rueda, sino que estamos trabajando con base en Victoria sobre la Oscuridad y después estudiaremos rompiendo las cadenas, ¿vale? Entonces, en el capítulo sexto es un poco lo que vamos a estar comentando hoy, por si alguno quiere estudiarlo y profundizarlo más. Eh, Creer la verdad nos lleva a la victoria. Si nosotros no logramos que la persona que estamos aconsejando empiece a arraigarse y a comprender la verdad en su vida, a comprender que la palabra de Dios debe ser la verdad en todos los ámbitos de su vida, no estamos logrando nada. O sea, la clave es que la persona pueda comprender cuál es la verdad, porque de alguna manera lo que está sucediendo en la mente de la persona es una guerra espiritual en la cual, o en la vida de la persona es una guerra espiritual en la cual
está luchando entre la mentira que el mundo le ha vendido, la mentira que Satanás ha sembrado en su mente, la mentira que las heridas han producido y lo han llevado a creerse, y la verdad de lo que Dios dice para sus vidas, para sus vidas. Entonces, es importante que en este ejercicio podamos trabajar con las personas en descubrir las mentiras y empezar a llevarlos a creer en la verdad y a poder arraigarse en la verdad, en lo que la verdad tiene para sus vidas, porque eso es lo que nos va a dar la victoria en los procesos, que la persona logre de alguna manera quitarse las vendas que hay en sus ojos y que pueda empezar a ver con la claridad que la palabra quiere que veamos y lo que el Señor tiene para ellos, ¿vale? Entonces quiero que veamos esto que dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios recompensa a quienes le buscan y es imposible llegar a agradar o tener una vida que le agrade o que vaya de acuerdo con lo que Dios quiere sin que nosotros tengamos fe. Podremos profundizar y es necesario que tengamos conocimiento, ahorita vamos a hablar del tema, pero si nosotros no estudiamos y no, o sea, si nosotros no comprendemos que nuestro conocimiento es limitado, no vamos a llegar realmente a tener una vida que le agrade a Dios, porque debemos partir de esa idea de entender que nuestra capacidad de pensar, de razonar, completamente inferior, es ínfima comparado con la capacidad de quien es Dios, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y por lo tanto, yo no puedo pretender con mi mente pequeña, con mi mente humana, llegar a la profundidad de demostrar quién es Dios, porque pues si lo pudiéramos hacer no requeriríamos fe. Y por eso Hebreos 11:6 nos dice, hombre, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos y no lograremos agradar a Dios. Y es clave que podamos trabajar esto con la persona. Y es, las personas en los procesos de consejería van a venir con el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me tocó esto? Es que ¿por qué me lastimaron? Es que ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que aguantarme a mi esposa? ¿Por qué tengo que ser fiel? ¿Por qué tengo que una cosa? Porque una siempre va a girar en torno al por qué. Porque yo soy el que tiene que dar la cara, porque soy yo el que tiene que agachar la cabeza. Siempre el por qué. Y la respuesta nuestra va a ser porque Dios lo dice. Hombre, porque es que Dios lo dice. Y si tú conoces a Dios, crees en Él, si tienes una creencia en Él, estás viviendo tu vida por fe. Y cuando tú vives por fe, pasas del por qué y empiezas a empezar a poner en práctica lo que la palabra dice. Y no andamos viviendo todo el tiempo, pero ¿por qué? ¿Pero por 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 qué? Porque ese por qué, por qué, por qué, por qué, por qué muchas veces lo que termina haciendo es limitándonos a nosotros en el actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Y es clave que podamos nosotros tener paciencia porque las personas van a venir con un montón de porqués y tal vez nosotros hemos contestado muchos de esos porqués y para nosotros ya son completamente claros, evidentes las respuestas frente a esos porqués y uno se los trata de explicar a la persona y la persona no lo coge, no la pilla. ¿Qué debemos entender ahí? Es lo que tengo que hacer es trabajar en la fe de la persona, que la persona pueda profundizar en su fe con base en conocer cada vez más a Dios. Y ahí hay algo que es clave y es acuérdense que en los procesos de consejería lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento, pero no depende de nosotros la transformación de la vida de la persona, sino depende de lo que hace el Espíritu Santo y depende de las decisiones que tome la persona. Entonces la persona tiene que estar dispuesta a tomar decisiones por Dios y tiene que estar dispuesta a vivir por fe porque al final, sin fe, es imposible agradar a Dios, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudarle a la persona a comprender la fe y avanzar en la fe? Lo primero, la fe depende de su objeto. Tenemos un problema con la fe y es que nosotros, de alguna manera, hemos crecido en una cultura en la cual de repente nuestro contexto católico nos llevaba a creer en un montón de cosas que hoy en día como creyentes sabemos que no son verdad, porque hemos podido estudiarlo y porque hemos tenido conocimiento que nos permite llegar a la conclusión de que esas enseñanzas que nos habían dado no eran correctas. Pero eso significa que cuando éramos católicos no teníamos fe. Sí, sí teníamos fe. El problema es que nuestra fe estaba puesta muchas veces en los objetos equivocados. Nuestra fe muchas veces estaba puesta en una vela, estaba puesta en una estampa, estaba puesta en un rezo, estaba puesta en santiguarnos, ¿cierto? Entonces, el punto es, en cuanto a mi fe, el problema de la fe es sobre quién recae mi fe, a quién le estoy poniendo mi fe. Esto lo hemos estudiado en el Libri y, hombre, todos los seres humanos tenemos fe y todos los seres humanos al final vivimos por fe. El problema es que ponemos la fe
en personas, en situaciones y en objetos diferentes. Lo importante es en qué creemos, en qué o en quién creemos. Ese es el punto. ¿Qué es lo que creo? ¿En quién creo? ¿Y qué es lo que estoy creyendo? Eso es lo que va a marcar lo que yo, digamos, el proceso que yo voy a tener para poder empezar a vivir por fe y agradar eso. Si mi fe lo que me dice es que yo simplemente tengo que, de repente, no sé, servir en la iglesia, y que si yo sirvo en la iglesia, mis problemas del hogar se terminaron, se acaban, entonces estoy poniendo mi fe no en Dios, estoy poniendo mi fe en el servicio. Y la realidad es que el servicio tiene el poder de transformar tu matrimonio. No, el servicio es una herramienta para relacionarme con Dios, es un medio a través del cual me relaciono con Dios y amo a otras personas, pero el servicio por sí mismo no va a transformar tu matrimonio, no va a transformar tu entorno. Entonces estoy poniendo la fe en algo equivocado. Si yo pongo mi fe en el pastor, en que el pastor, cómo habla el pastor, cómo predica el pastor, hombre, el día que el pastor la líe porque el pastor la va a liar, se acabó mi fe, pues sí, se acabó mi fe y mi fe va a ser muy débil por causa de eso. Y por eso es importante que podamos ayudar a las personas a empezar a comprender que deben renunciar a los mitos sociales, a los mitos que se han generado, que se han levantado en su mente con base en lo que han vivido en el pasado o lo que la cultura les ha enseñado, y que puedan empezar a vivir de acuerdo con lo que Dios quiere que ellos vivan, estudiándolo y comprendiéndolo en su palabra. No podemos llevar al aconsejado a tener fe en la fe. No se trata de decirle al aconsejado, porque muchas veces, y ahorita más adelante lo vamos a ver, y es, nosotros no estamos llamados a convertirnos en coaches personales que estamos motivando a la gente. Nuestro trabajo no es ser motivadores personales. Nuestro trabajo como consejeros es llevar la palabra para que la persona la comprenda y para que la palabra ayude a la persona a empezar a vivir una transformación, una renovación en su mente que le ayude a vivir de una manera distinta. Pero nosotros no podemos y no estamos llamados a llevar a la persona a creer por creer. Entonces, fíjense que muchas veces cometemos el error de una persona que tiene una enfermedad profunda. Y entonces nosotros le decimos, es que tú tienes que creer, es que tienes que creer, es que tú tienes que creer, es que tú tienes que creer. Y de repente la voluntad de Dios no era sanar a esa persona por la cual la persona venía a la consejería o quería hablar con nosotros. Y entonces su fe se ve completamente destruida porque puso el objeto de su fe en el milagro, más no en quién era Dios, no en conocerlo a Él. No se trata de llevar a las personas a creer por creer, sino se trata de llevar a las personas a creer con fundamentos en lo que la palabra de Dios dice y a comprenderla. Estamos llamados a presentarles a Jesús por medio de la fe, no a presentarles los milagros, no a presentarles de repente las frases típicas de es que Dios, tranquilo que Dios te resuelve, tranquilo que eso te sale. No, hombre, tienes que tomar decisiones sensatas y tienes que ver lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios proclama frente a cada cosa, frente a tu trabajo. No puedes pretender que Dios entonces va a resolverte los problemas económicos simplemente porque tú te sientas en la iglesia los domingos, ¿no? O porque vienes a consejería. Tienes que tomar decisiones que te ayuden a poder organizarte financieramente y agradar a Dios con tus finanzas para poder avanzar con base en esto. Y ahí entonces le presento a Jesús, desde la perspectiva de Jesús, qué decía Jesús frente a las finanzas y cómo hacía Jesús para trabajar con cada una de las personas que vivían o que estaban padeciendo cada cosa, ¿vale? El devocional de ayer, que les envié anoche, a mí me gustó muchísimo cuando lo estaba preparando, porque darme cuenta que Jesús lleva a los que lo están viendo, eh, darse cuenta que los que Jesús llama a los discípulos a irse en intimidad con ellos, a estar aparte, a estar en un lugar en el cual ellos puedan descansar, me llevó a entender que Dios es un Dios que conoce mis necesidades. Y tal vez yo muchas veces, y siempre yo lo he sabido, yo he sabido que Dios es un Dios que conoce mis necesidades, pero como que yo sentía que Dios conocía mis necesidades, pero realmente no podía hacer mucho por ayudarme a salir adelante. Pero cuando yo empiezo a comprender en su palabra que Él quiere que yo descanse, y que no solamente quiere, sino que lo manda y que me ayuda a poder descansar, esto ayuda a transformar mi vida. Y entonces mi fe ya no está puesta en qué tan activista soy, que es una de las cosas que nos pasa muchas veces en las iglesias, y es nuestra fe está puesta en hacer el culto el domingo. En este momento estamos pasando por un tiempo de vivir una prueba de fe, pues de alguna manera, porque estamos pasando por un tiempo en el que no estamos reuniéndonos, y pues hombre, la iglesia funciona con base
en lo que las personas pueden aportar dentro de lo que hacemos en las reuniones los domingos, y no estamos teniendo reuniones los domingos, pero al final digo, Dios, bueno, yo voy a descansar en ti, yo te entrego el problema a ti, Dios, y tú eres quien tiene el control y quien va a guiar y quien toma control de la vida nuestra y de los hogares nuestros y de la provisión de los hogares de cada uno de nosotros y de lo que cada uno de nosotros vive. Yo lo que no puedo hacer es poner la fe en que no, es que como yo soy hijo de Dios, me curo con la sangre de Cristo y curo a toda la gente con la sangre de Cristo, y bajo esa idea equivocada de para qué sirve la sangre de Cristo, entonces sigo haciendo los cultos, hago que toda la gente venga a la iglesia, y entonces 160 o 120, ojalá 160, 120 personas, más niños, que bueno, ahí sí podemos llegar a los 150 personas contagiadas del coronavirus, o arrotando los hospitales por causa de que nosotros pusimos la fe en lo equivocado, por no entender lo que la palabra de Dios dice o lo que la palabra de Dios nos llama a vivir y a hacer verdaderamente con respecto a la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, ¿cierto? Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios, ¿cierto? No amar el milagro. Entonces, muchas veces cuando ponemos nuestra fe en Dios, en el Dios real y verdadero, vamos a poder hallar descanso. Y la persona que viene a consejería, muchas veces ese es el problema que va a tener, que su fe nos va a decir, es que mi fe me está fallando, es que siento que Dios no me escucha, es que siento que esto no es para mí, es que tú cómo haces, es que es como tú lo has logrado. Al final lo que tenemos que decirles, lo que necesitas es conocer verdaderamente a Dios, poder estudiarlo a Él, comprenderlo a Él, para que puedas poner tu fe en Él, para que no dejes de poner tu fe en las frases coloquiales de tranquilo que Dios proveerá, tranquilo que Dios hará una cosa, Dios hará la otra. Sí, la Biblia dice Dios proveerá, pero estudia el contexto en el cual Dios proveyó, estudia el contexto en el cual Dios actuaba en cada situación, para que podamos entender lo que Él realmente estaba diciéndonos en su palabra. Lo siguiente es, ¿qué sucede cuando el objeto de nuestra fe no es confiable? ¿Qué sucede cuando estamos confiando en algo que realmente al final no tiene mucho por ofrecernos, mucha seguridad por ofrecernos? Hombre, nosotros, ¿cuánto? Miren miren que hace 4 meses, ¿quién se imaginaba que hoy el mundo iba a estar al borde de nuevo de una crisis económica por causa de un virus que en 2 o 3 meses, en 2 meses, nos está poniendo al revés? Hombre, no, nadie. ¿Por qué? Y nos sentíamos muy seguros, o muchas veces muchas personas se sienten muy seguras frente a otras cosas, frente a su trabajo, frente a las relaciones emocionales, frente a etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez nos quejábamos de un montón de cosas que no teníamos, pero hoy nos estamos empezando a dar cuenta lo afortunados que somos de poder ir y reunirnos en la iglesia, de poder vernos los domingos. Y entonces el problema es que cuando yo no pongo mi fe en el objeto correcto, no solamente mi fe es vulnerable y se desmorona fácilmente, sino que adicionalmente empiezo a ser desagradecido con Dios, porque empiezo a cuestionar lo que Él me está dando, y no me doy cuenta de cuántas bendiciones ya me ha dado y cuántas cosas increíbles me está regalando. La fe y la confianza están vinculados. Fíjense que la fe me lleva a confiar. Yo cuando empiezo a tener fe en alguien es porque puedo confiar en esa persona. Y acá hay algo importante, y es, fíjense que de repente cuando una pareja se casa, ¿cierto? Una pareja se casa y el esposo es infiel. Entonces, una vez el esposo es infiel, ¿qué es lo que se pierde? Lo que se pierde es la fe de esta persona en la otra, la confianza que había entre los dos. Y de repente puede que lo perdonen, pero entonces como consejeros lo que tenemos que hacer es empezar a ayudar a las personas a restablecer la fe y la confianza. ¿Y cómo se restablece la fe y la confianza? Ayudándole a cada uno de ellos a comprender la identidad que tiene, la identidad que Dios le ha dado, pero a su vez entender que el otro está cumpliendo o que tiene no solamente la identidad propia, sino también empezar a conocer a la otra persona y comprender la identidad de la otra persona, porque la fe y la confianza están completamente vinculados. Entonces, fíjense que hay personas que de verdad tienen confianza y creen que porque guardan un puchito de lentejas entre el bolsillo o unas lentejas entre la billetera, entonces van a tener prosperidad todo el año. Y de verdad tienen la confianza y ponen la fe en esto sin tener ningún tipo de argumento profundo. Lo triste es que nosotros como creyentes muchas veces terminamos por poner nuestra fe también en cosas que son simples tradiciones o que son simples agüeros que nos hacen creer que eso es lo que nos da la seguridad y nos da la certeza. Y tenemos que trabajar con el aconsejado por tratar de encontrar e identificar todas aquellas cosas, personas
objetos y situaciones en los cuales la persona está poniendo la fe de una manera equivocada. Siempre que la persona nos diga, es que Dios me mostró, pregúntale, ¿y dónde te lo mostró? Hombre, ¿dónde te lo mostró? Y ayúdale a poder ver en la palabra de Dios si verdaderamente hizo una interpretación correcta de la Biblia o si simplemente de repente sacó un texto fuera del contexto para tener un pretexto y tomar malas decisiones. Entonces, ayudarle a la persona a poder ver con claridad su fe le va a ayudar a poder empezar también a tener una verdadera relación con Dios, a relacionarse con el Dios verdadero y no con el Dios que se ha construido en su propia mente. Lo segundo que debemos hacer, entonces lo primero que teníamos que hacer era comprender que la fe depende de su objeto. Tengo que poner mi fe en el objeto correcto, ayudar a la persona a empezar a tener la fe puesta en el objeto correcto. Lo segundo que debemos hacer es comprender que el nivel de fe que tenemos depende de qué tanto conocemos al objeto de la misma. El nivel de fe que tenemos depende de qué tanto conocemos a quién le estamos poniendo nuestra fe. El nivel de fe que tenemos en Dios depende de qué tanto lo conocemos a Él. El nivel de fe o de confianza que yo tengo en mi esposa depende de qué tanto la conozco ya. Entonces le tengo mucha fe porque sé que no me va a dejar tirado, porque sé que no me va a morir, porque sé que ella está ahí conmigo en todas las situaciones. Lo mismo sucede con Dios y lo mismo sucede con las personas. A veces va a ser difícil para nosotros porque queremos que la gente empiece a creer inmediatamente de la misma manera que nosotros creemos. Pero la realidad es que las personas necesitan empezar a desarrollar una relación con Dios para que una vez desarrollen esa relación con Dios, puedan empezar a confiar en Él, en el Dios verdadero. Porque es difícil confiar en quien tú no conoces. Es el ejemplo que yo siempre doy de si cualquier desconocido viene e intenta alzar a Antonia, Antonia le va a pegar un grito que, mejor dicho, se va a escuchar hasta la China. Pero, ¿por qué? Porque no lo conoce, o no confía en Él y por eso no deja que lo toque. La gente no va a dejar que Dios lo toque, que el Señor hable a sus vidas y que toque sus vidas hasta tanto ellos no conozcan a Él, no lo conozcan a Él y no empiecen a crecer en el conocimiento de lo que Él tiene para ellos. Cuando la gente, a mí esta frase me encanta, esta frase la tomé directamente del libro, dice lo siguiente: cuando la gente lucha con su fe en Dios, no es porque el objeto de la fe esté fallando o esta sea insuficiente. Voy a parar ahí. Cuando la gente lucha con su fe, no está luchando con su fe porque Dios esté fallando o porque la fe que tienen es muy poquita. Más bien es porque no tienen un verdadero conocimiento de Dios ni de sus caminos. Porque no conocemos de Dios, porque no tenemos el conocimiento profundo que nos ayuda a comprenderlo a Él y no solo a Él, sino sus caminos, los caminos que Él traza, para yo empezar a poder decir, hombre, este sí es un camino que Dios ha trazado para mi vida y no un camino que yo me estoy trazando con un machete, abriéndome paso por en medio de la selva, creyendo que porque Dios dice que va conmigo, entonces yo me voy cruzando por donde yo quiero y voy diciendo, como decía mi mamá en Bogotá cuando había pico y placa, Señor, haznos invisibles a los policías para que no nos vean, y pretender que porque entonces yo tengo fe en que yo oro y Dios me alcahuetea lo que yo digo, entonces Dios lo va a hacer, porque pues eso no va a funcionar esto no funciona de esta manera. Entonces, la gente lucha y luchamos con nuestra fe, no porque Dios esté fallando. Cuando empezamos a dudar de nuestra fe, no es porque Dios esté fallando, sino porque tal vez nos estamos confrontando con un área en la cual teníamos una idea o una perspectiva incorrecta con respecto a quién es Dios. El problema no es Dios, sino que hemos puesto nuestra fe sobre un conocimiento equivocado de Él. El problema no es Él, el problema no es el Señor, el problema no es Dios, el problema no es que Dios se haya olvidado de nosotros, el problema no es que Dios nos interese, el problema no es que a Dios no le importe, el problema es que nosotros hemos puesto nuestra fe sobre un conocimiento equivocado con base en las tradiciones culturales, en las tradiciones familiares, en las tradiciones o en las heridas o en las situaciones difíciles que hemos vivido en nuestras vidas. Que debemos trabajar con el aconsejado acá, debemos trabajar por ayudarle a empezar a ver, hombre, ¿dónde está fallando tu conocimiento de Dios? ¿Qué ideas equivocadas tienes de Dios? Entonces la persona de repente va a decir, es que siento que Dios me falla. ¿Por qué crees que Dios te falla? Y tal vez pregúntaselo, tal vez no, a veces la persona no va a poder decirlo ni sacarlo de su corazón, pero cuando tú le preguntas, ¿tú crees que Dios te ha fallado alguna vez? De repente te estás adentrando en una pregunta profunda, en la cual puedes, si la persona decide ser sincera, puedes estar encontrando el punto que está llevando a la persona a tener un conocimiento equivocado. Saber hacer las preguntas adecuadas que detonen de alguna manera esos errores en el conocimiento que la persona tiene de Dios, nos va a ayudar a llevar a la persona a poder comprender quién es Dios para su vida y qué dice Dios verdaderamente con respecto a ellos.
lo que les digo, preguntas como, ¿crees que Dios te ha fallado alguna vez? ¿Crees que tú no le importas a Dios? ¿Alguna vez has pensado que Dios no tiene ningún propósito con tu vida? ¿Alguna vez has pensado que Dios se equivocó? ¿Alguna vez has pensado que naciste por accidente o que llegaste a la tierra por accidente? ¿Alguna vez has creído que Dios se aburrió de luchar por ti y quiere abandonarte y ya no quiere volver a ponerte atención? Ese tipo de preguntas nos van a ayudar muchísimo a poder profundizar en esto. Y los que de alguna manera quieran avanzar en el tema de consejería, trabajen por preguntarse hacia sus vidas esas preguntas. Pregúntense hacia sus vidas. ¿Alguna vez he pensado que Dios me ha fallado? ¿Alguna vez he creído que Dios me ha abandonado? ¿Alguna vez he creído que Dios no le ha importado? ¿Alguna vez he creído que soy un error, que soy un accidente, que Dios no me planeó? ¿Alguna vez he pensado que no soy digno del amor de Dios porque me equivoco y me equivoco y me equivoco? A veces siento que Dios se está dando ya por vencido, que ya se dio por vencido conmigo. Ese tipo de preguntas nos va a ayudar a sanar también nuestro corazón y nuestra relación con Dios, porque ahorita vamos a avanzar en algo que a mí me parece que es campeón, y es comprender que el amor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende de su carácter, y Él es amor. Él nos ama no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino Él nos ama porque Él es amor, punto. Él no nos ama porque nosotros cambiemos, porque una cosa, algunas veces nos van a preguntar, pero es que dígame yo qué tengo que hacer, dígame qué hago para que Dios me ayude. Hombre, no, Dios no está esperando que tú hagas algo. Dios te ama. Y tal vez va a dejar que vivas pues, esta situación difícil en este momento, porque lo que está haciendo es transformar tu corazón y transformar tu vida. Mm, Si queremos que nuestra fe madure, debemos crecer en el conocimiento de Dios. Es imposible que nosotros y que el aconsejado pueda madurar en su fe sin que la persona o nosotros estemos creciendo en el conocimiento de Dios. En la medida en que decidimos profundizar en conocer cada vez más de Él, vamos a poder empezar a tener una fe más madura, porque va a ser más profundo el conocimiento de lo que sabemos de quién es Él y de qué tiene Él para nosotros. Fíjense en algo, hoy en día muy probablemente mis tres hijos eh, creen que yo puedo defenderlos de cualquier persona, de cualquier cosa, de cualquier situación difícil, y a veces están enfermos, ¿cierto? Y yo no soy médico y estoy preocupado por lo que están viviendo con respecto a la enfermedad, pero si ellos están en brazos de papá y papá les dice, tranquilo hijo, todo va a estar bien, ellos dicen, sé que todo va a estar bien. Y confían y descansan en que papá está con ellos y que papá no los va a dejar. Pero hoy en día, que yo tengo ya 33 años, ¿cierto? Y mi papá tiene, ¿cuántos años tiene mi papá? Siempre se me olvida cuántos años tienen mis papás. 56. 56 años tiene mi papá. Hoy en día, que mi papá tiene 56 años y que yo tengo 33, mm, cuando estoy enfermo, mi papá me dice, tranquilo, hijo, todo va a estar bien. Digo, sí, yo sé que él, por su experiencia, sabe que me dice que todo va a estar bien, pero no porque él sea médico ni porque me vaya a defender de lo que va, porque pueda hacer algo para que yo me mejore, sino porque pues por su experiencia lo tiene. Y mi relación con mi papá es mucho más madura porque yo he madurado en mi conocimiento de él, porque he aprendido a conocerlo, porque he aprendido a entender en él y puedo poner mi fe, la creencia o la confianza que tengo puesta en mi padre está basado en la madurez que he desarrollado durante 33 años de relación con él. Y lo mismo va a suceder en nuestra relación con Dios. Nuestra madurez con Dios va a avanzar y va a crecer en la medida en que nos relacionemos con Él. Y por eso tampoco podemos ser injustos en pretender que porque de repente yo llevo conociendo de Dios hace 21 años, 22 años llevo conociendo de Dios, escuchando domingo tras domingo la palabra. Pues hombre, de una u otra manera he conocido a Dios muchísimo, llevo mucho tiempo conociéndolo y por eso tal vez mi fe es mucho más madura que la persona que estoy aconsejando, que acaba de llegar a los pies de Cristo y que no entiende por qué no puede ir a la procesión de Semana Santa. Y que uno dice, pero ¿cómo no entiende? Me dan ganas de quitarme la correa y darle juguete. Pero al final realmente lo que la persona, yo estoy llamado a tener misericordia de la persona y poder ayudarle a empezar a conocer a Dios. No a conocer la tradición, porque de repente lo que fíjense que la gente lo que le dice a uno es que los cristianos no creen en la Virgen. No, no es que los cristianos no creamos en la Virgen. Es que Dios dice en su palabra que no debemos o que no hay otro mediador entre Dios y el hombre que Jesucristo. Entonces, no es que los cristianos tengamos la tradición de no creer en la Virgen, es que nosotros estudiamos la palabra y hemos comprendido esto. No es que los cristianos tenemos la tradición de, no sé, de que no tomamos cerveza, ¿no? No se trata de que cuál es una tradición, se trata de entender que la palabra de Dios dice que no nos embriaguemos con el vino que lleva al desenfreno, sino con la palabra, con el Espíritu del Señor, perdón.
es comprender al final, basado en el conocimiento más que en las tradiciones con la persona que yo estoy aconsejando, pero la persona va a avanzar en esto solamente cuando esté viviendo un proceso en el cual esté creciendo y avanzando constantemente y continuamente durante mucho tiempo. El proceso de madurez es tremendo. Hoy yo terminé esta clase. Cuando terminé de preparar esta clase hoy, mi conclusión fue la siguiente: soy muy bueno para la teoría, pero pésimo para la práctica. Todo esto que les estoy diciendo, soy buenísimo, buenísimo para explicarlo y para entenderlo, pero para ponerlo en práctica, ¿cuánto me cuesta? Y eso que llevo 20 y pico de años haciéndolo y tratando de entenderlo y tratando de vivirlo. Ahora imagínense cuánto le cuesta más a una persona que está sentado con nosotros, que de repente es la primera vez que está abriendo su corazón para empezar a conocer de Dios. Entonces, yo debo tener paciencia y empezar a entender que la persona va a madurar en su fe en la medida que conozca de Dios. Y yo lo que estoy llamado es ayudarle a que la persona pueda conocer a Jesús y ayudarle no a que tenga tradiciones de no, es que nosotros los cristianos oramos a tal hora, los cristianos leemos esta Biblia, esta es la versión de la Biblia que leemos los cristianos porque la otra no vale, porque la otra no funciona. El punto es, no, lo que estamos llamados es a entender claramente que la persona necesita conocer a Dios, no conocer nuestras tradiciones como cristianos, ¿vale? Siguiente, creer. Esto también me gustó mucho y es creer no es suponer. Nosotros confundimos la fe con la suposición. Yo supongo que si Dios está conmigo, eso tiene que salir. Entonces yo supuse que Dios decía esto. No, mi fe no puede estar basada en suposiciones. Mi fe y mi creencia requiere conocer para poder confiar. Porque cuando yo tomo decisiones basadas en suposiciones, estoy inseguro todo el tiempo. No sé si les ha pasado alguna vez que de repente, por ejemplo, hoy yo tuve que ir a la policía a poner huellas para la renovación de la tarjeta del NIE. Y llevaba todos los papeles, los he revisado una y otra vez de arriba para abajo, que todo estuviera bien, que todo estuviera en orden. Y sin embargo, por más de que conocía o ya teniendo conocimiento, iba más o menos seguro. Pero de repente si tú vas a esa cita suponiendo que esos son los papeles que tenías que llevar. No sé si te ha pasado que vas a una reunión, a una cita de este tipo, suponiendo, dicen, no, yo supongo que es esto, que eso no tocaba llevar esto. Cuando lo llaman a uno al turno y empieza a ver uno que todo el mundo lleva un montón de papeles, uno empieza a sufrir y a preocuparse. ¿Por qué? Porque su creencia, su expectativa, su fe estaba basada en suposiciones, más no en el conocimiento de lo que realmente valía. Y entonces debemos entender algo y es que las tradiciones nos llevan a suponer, nos llevan a tener suposiciones porque no tengo una estructura que me lleve a comprender la verdad que hay detrás de lo que yo creo, sino que simplemente me dicen, si usted coge la cuchara y se la pone por acá, entonces no le van a dar orzuelos, porque yo supongo que eso funciona y eso me dijeron que funcionaba, y pues supongo que si a algo otro le funcionó, a mí también me funciona, pero no porque yo lo entienda y porque yo lo quiera vivir y aplicar en mi vida, sino simplemente porque lo supongo, porque la tradición me dice que si los cristianos diezman, entonces les va bien. Y yo no debo diezmar basado en una suposición, sino debo diezmar basado en el conocimiento de lo que la palabra dice con respecto al diezmo. Yo no debo administrar mi dinero basado en suposiciones. No, es que yo suponía que Dios iba a valer que yo estaba tratando a esta persona, que mis intenciones no eran malas, mis intenciones eran buenas. Hombre, pues supusiste mal. Si tomaste decisiones basadas en suposiciones, estás rayando en el límite de la inseguridad. Y lo que necesitamos hacer es poder basarnos ya más, no solamente en la suposición, sino en el conocimiento de la palabra para poder tener una confianza en nuestra fe. Y esto va a pasar con las personas que aconsejamos también constantemente. Las personas vienen con un montón de suposiciones. Ellos suponen que, fíjense que hay otra cosa que nos pasa muchas veces y es que suponemos que todo el mundo vive la vida que nosotros estamos viviendo. Suponemos que toda la gente viene de contextos iguales a los cuales nosotros, de los cuales nosotros venimos. Suponemos que la gente vive matrimonios estructurados como el nuestro. Suponemos que la gente vive o está pasando tiempos y momentos iguales a los cuales nosotros estamos viviendo. Y la realidad es que no, estamos viviendo cosas y contextos muy distintos. Y a mí me ha pasado tanto en consejería que me lleva de alguna manera, gracias a Dios, a valorar mi matrimonio, a valorar la educación que me dieron mis papás, a valorar lo que he tenido en la vida, porque digo, Dios, gracias porque yo creía que lo que yo vivía era la vida normal y común y corriente que todo el mundo vivía, pero la realidad es que hay gente que vive contextos muy distintos. Entonces yo como consejero, pilas con esto, no puedo suponer que la persona con la cual yo estoy hablando viene del mismo contexto del cual yo vengo, porque eso me va a generar un problema muy grande. Y es que no estoy aconsejando a la persona, sino estoy aconsejando a mi contexto.
y ahí voy a tener muchísimo margen de error de poder llegar realmente a lo que la persona está necesitando. ¿Y cómo podemos comprender el contexto para no tener suposiciones frente a esto? Preguntándoles. No hay otra que haciendo preguntas, aprendiendo a hacer preguntas, interesándose por la historia, preguntándole dónde naciste, en cómo te criaste, en dónde viviste, cuántas veces te mudaste, en qué colegio estudiaste, en cuántos colegios estudiaste, si te echaron del colegio, por qué te expulsaron del colegio, cómo te iba en el colegio, cómo era tu relación con tu papá, cómo era la relación con tu mamá, cómo era la relación de tu mamá y de tu papá, cómo era tu relación con tus hermanos, cómo era la relación de tu papá con tus hermanos, la relación de tu mamá con tus hermanos, cuántas novias tuviste novias, en dónde, con quién compartías, con quién te juntabas en el colegio, quién fue tu mejor amigo, alguna vez te decepcionó ese mejor amigo, cuántas veces te falló. Todo ese tipo de datos nos van a ayudar a salir de la suposición y nos van a ayudar a poder empezar a entrar en el terreno de lo que la persona verdaderamente está viviendo y necesitando encontrar también, ¿vale? Entonces, creer requiere conocer para poder empezar a confiar. Y también, fíjense, acá hay algo y es, necesitamos que la persona ponga la fe en Dios, pero también necesitamos nosotros tener la confianza de la persona. No que ponga la fe en nosotros, pero sí que confíe en nosotros. Y nosotros necesitamos ser dignos, personas dignas de confianza. Y soy digno de confianza no cuando soy, pues digamos, la persona que nunca se equivoca o que se muestra con una vida imperfecta, mejor dicho, que levita. Yo no confío en la gente que es así. El que es así, yo digo, este tiene un guardado, pero que debe ser gravísimo. El que viene y de alguna manera se muestra conmigo como es, confío en ese, porque digo, esta persona es transparente y es sincera. Mm, Y lo mismo pasa con nosotros hacia ellos. Si nosotros frente al aconsejado somos transparentes y somos sinceros y le decimos no pongas tu fe en mí, pon tu fe en Dios, la persona va a poder empezar a confiar en nosotros para nosotros poder empezar a ayudarle y poder empezar a ver lo que verdaderamente está viviendo. Pero si la persona no nos conoce verdaderamente, no va a confiar en nosotros y por lo tanto el proceso de consejería pues no va a funcionar muy bien, ¿vale? Mm, El que yo conozca, el que yo conozca a Dios no es lo que determina que Él existe. Dentro de esas suposiciones, a veces la gente tiene ideas equivocadas de Dios o de repente nos van a decir que no creen en Dios. Y debemos entender algo ahí. Y es que la persona con la cual yo estoy hablando no crea en Dios, no significa que Dios no existe. No es que porque yo crea en Dios, Él existe. Dios existe y ya está. Si tú no lo quieras, la otra persona no lo quiera ver ni lo quiera reconocer. De repente, asimismo, también la guerra espiritual es real y existe. Y la persona de pronto que estamos aconsejando nos va a decir, no, yo no creo en eso, yo creo que eso es mentira. Pero nosotros debemos ser conscientes de que es real y es verdad y que por más que la persona no lo crea y no lo entienda, nosotros debemos entender que es real y que es verdad y que por lo tanto debemos movernos con base en ello. Creer que la palabra es mentira no la hace llegar a ser tal. O sea, creer que la Biblia es mentira no es lo que hace que ella sea verdad o sea mentira. La Biblia es la verdad, así tú creas que es mentira. Así la persona con la cual yo estoy hablando crea que no es verdad. Yo debo entender y recordar siempre, la Biblia es la verdad. Y así la persona no la entienda, no la crea y diga, no, es que yo no creo creer eso, para mí eso no es verdad. Y nos diga, bueno, pues para mí es que para mí no es así. Para mí Dios es otra cosa y para mí Dios dice otras cosas. Y sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero para mí no es así, porque mi cultura es así, porque a mí me enseñaron así, me criaron así. No puedo olvidar que la Biblia es real y es verdad, así la persona no quiera darle tal poder y de repente no lo hace, lo hace no por mala, no porque no quiera escuchar, no, lo hace porque no es madura espiritualmente y yo debo ayudarle a poder empezar a madurar espiritualmente. Y no lo voy a hacer a punta de garrotazos, sino que lo voy a ayudar, lo voy a lograr en la medida en que yo ayudo a la persona a poder comprender lo que la Biblia verdaderamente dice en cada parte y con respecto a cada contexto. La palabra es verdad y no depende su verdad de lo que yo crea sobre ella. La palabra es verdad, punto. No depende de la interpretación que tú le des ni de que tú crees frente a ella. La palabra es la verdad. Y como la palabra es verdad, la palabra trae libertad a la vida de las personas. Y eso es lo que ellos necesitan escuchar para poder empezar o comprender, para poder avanzar en el conocimiento que tienen sobre Dios. Como consejeros es importante que siempre le recomendemos a la gente que puedan ser discipulados. Y es clave que de alguna manera, gracias a Dios, hoy en día en nuestra iglesia creo que ya tenemos casi todos los frentes de discipulado abiertos. Y nuestro consejo también siempre debe ser en decirle a la persona, es importante que comportas con personas que creen en Dios, que tienen las mismas luchas que tú, que tienen los mismos errores que tú, pero que quieren conocer de Dios.
Y por eso es importante que te congregues en un ministerio congregacional y que puedas empezar a ser discipulado, porque en el ejercicio de ser discipulados es donde empezamos también a comprender la palabra. Nosotros en consejería no estamos llamados a discipular, estamos llamados a aconsejar, y dentro de eso debemos conectar a la persona con un grupo de discipulado en el cual pueda estar creciendo y avanzando, ¿vale? La fe, tercera cosa que debemos hacer es entender que la fe es una palabra que implica acción. Llevar a la persona a entender, listo, perfecto. Tú ya tienes el objeto de la fe pues correcto, ya crees en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia. Ya tenemos unidad con respecto a que para ti la Biblia es la verdad y la Biblia es un libro inspirado por Dios y que nos revela el carácter de Él. Segundo, si nosotros, segundo, entender que el conocimiento de la palabra te va a ayudar a poder tener una fe madura. Y tercero, ahora, tú ya tienes tal vez el objeto de la fe correcto, tal vez ya tienes el conocimiento, pero si no llevas esa fe a la acción, tampoco estás haciendo nada. Miren lo que dice Santiago 2:17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y ahí es donde yo les decía que hoy cuando terminaba esta clase decía, Dios, soy tan bueno para la teoría, pero este tercer punto es el que me cuesta tanto poder realmente hacer que mi fe trascienda en todas mis acciones, en todo mi actuar, en todos mis pensamientos, en todo lo que digo, en todo lo que pienso con respecto a otras personas, en lo que hago en cada momento de mi vida. La fe es la fe sin actuar no vale para nada. O sea, es una fe que es irrelevante, que no está realmente llegando a impactar la vida de otras personas y que no está tampoco impactando la mía. La fe sin obras es una distorsión. La fe sin obras es una distorsión en la cual simplemente de alguna manera nos metemos dentro de la seguridad y ya está, y creemos que con eso ya estamos bien. Es como si ahorita a mí me dijeran, tienes una bacteria X y tienes que tomarte un antibiótico. Digo, gracias, ya tengo la verdad. Tengo el conocimiento puesto en la verdad de cómo sanarme de esto. ¿Qué es? Tengo que tomarme un antibiótico. Ahora voy a la farmacia, compro el antibiótico, ¿cierto? Me leí el prospecto completico. Me vi todos los videos que hay en YouTube sobre ese medicamento, sobre los riesgos, las complicaciones que tiene, todo, 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 todo. Ahora no solamente tengo el objeto de mi fe puesta en el objeto correcto, sino que tengo conocimiento de que eso me va a sanar. Ahora me hace falta abrir el remedio, ponerlo en una cuchara y comérmelo. Y eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Mi papá siempre me decía, en el colegio me decía, es que le faltó el centavo para el peso, le faltó el céntimo para llegar al euro, para poder completar. Y entonces hacemos todo un esfuerzo por poner nuestra fe en el lugar correcto, hacemos todo un esfuerzo por conocerlo más, pero no nos tomamos el remedio, porque no nos gusta, porque nos parece más fácil. Lo que sí nos gusta es abrir el remedio, andar poniéndolo en la cuchara y dárselo al marido a ver si ese sí cambia, y dárselo a los hijos, y dárselo a todo el mundo, pero a mí no me lo den porque yo no quiero esto. Y ahí es importante que la persona pueda empezar a ver algo y es ser confrontada con la hipocresía, porque la verdad es que pues todos somos hipócritas y hemos pasado por momentos profundos de hipocresía, en los cuales vamos a decir es que los otros me hacen, es que los otros me dicen, es que no me aguantan en el trabajo, es que en el trabajo siempre me echan, es que todo va mal, es que Dios no me quiere, es que Dios no me cuida, es que Dios taca, 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 pero al final le decimos, bueno, ¿cuántas veces al día te estás tomando el remedio? No, nunca. Ah, bueno, pues hermano, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás orando? No. ¿Estás alabando? No. Yo no puedo hacerlo por ti, yo no puedo tomar, a veces no sé si les ha pasado que cuando llevamos a nuestros hijos a que les pongan vacunas, es una de las cosas más dolorosas que uno tiene que vivir como papá. Yo me acuerdo que con María Paula, pues molestando, siempre discutíamos, nos reíamos, pero discutíamos quién era el que iba a tener a nuestro hijo en el momento de la vacuna. Entonces yo le decía, yo de hecho yo era tan gallina con las vacunas cuando María estaba bebé, que ya con Antonia, eso sí, póngale vacunas, eso mucho le pongo, yo le pongo la vacuna, pero con María yo sufría tanto desde el ser papá primerizo, que a veces yo sabía que María tenía cita de vacunas y decía, no, yo tengo una reunión de trabajo, porque no quería ir, y le decía, no, ve con tu mamá, porque yo no quería ir a verla sufrir, y uno ahí en esos momentos dice, ay, ¿sabe qué? Póngame la vacuna a mí, pero no se la ponga a él. Ojalá ponerme la vacuna a mí me sirviera. Y como consejeros a veces vamos a querer hacer eso, vamos a querer ponernos la vacuna nosotros para que el otro se mejore, pero el otro tiene que pasar por el dolor de la vacuna
para poder empezar a vivir una transformación en su vida. Y por eso es importante que le digamos, mira, ya te estoy diciendo cuál es el remedio que te tienes que tomar, ya lo compraste, ya lo tienes, ya lo conoces, ahora destápalo y empieza a tomártelo, porque si no, pues no va a pasar nada, porque la fe sin obras es una simple distorsión. Y fíjense que la fe sin obras, muchas veces yo creo que la vemos como, de alguna manera, como simplemente como que hace referencia a las obras que yo hago desde una idea de compensar mis errores con base en obras. No se trata de eso. Esto no es lo que la palabra está diciendo. Lo que la palabra está diciendo es que si yo no llevo la fe a la práctica en mi vida, no estoy haciendo nada. Es una fe que no da vida a mi vida. No estamos hablando de la idea medieval del que reza y peca empata, que tengo unas obras, que compro indulgencias y compro el cielo con dinero. No es eso lo que la Biblia realmente está diciendo ahí en Santiago. Lo que la Biblia está diciéndonos es que la fe sin obras, sin que la fe se haga acción y práctica en mi vida, simplemente estoy teniendo una distorsión de la verdadera fe y de lo que Dios tiene para mí. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran tan pequeña, perdón, voy a volver a leerlo. Por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Perdónenme, eso no lo dice Hebreos 11:6. Si no estoy mal, ¿me ayudas a buscar el versículo? Perdónenme porque eso no estoy seguro, que no creo que lo haya dicho Hebreos 11:6. Son palabras de Jesús. Perdónenme que está mal la cita. Pero dentro del contexto de lo que leemos, ahora les doy la cita correcta, el versículo correcto, pero dentro de lo que estudiamos es, hombre, acá hay algo importante y es, acuérdense que no se trata de poner fe en la fe, porque lo que la palabra de Dios dice que es, perdónenme, el versículo es, Hebreos 11:6. sí, perdónenme, es Hebreos 11:6. Pero es que está mal el escrito. O sea, escribiste otro. Así, no, sí puse Hebreos 11:6 acá. Sí, pero el versículo no, o sea, lo que escribiste no es lo que es. Perdón, perdónenme. No, búscame este versículo. Este ya lo La leí. cita. La cita es la que está mal. El texto que les leí es el correcto. La cita exacta es la que les debo, porque no es Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 fue el primero que leímos al principio. Perdónenme el lapsus acá. Pero volviendo acá acuérdense, no se trata de poner fe en la fe y de que no es que si yo tengo fe, es que tenga fe que usted declara que esa montaña se mueve y la montaña se tiene que mover porque usted la pone en... No, lo que la Biblia dice es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no estoy en Cristo, esa fe no la estoy poniendo en lo correcto y por lo tanto no estoy pudiendo vivir de acuerdo con lo que Dios quiere y lo que Dios dice para mi vida. Entonces debemos trabajar entendiendo y comprendiendo que hay dos distorsiones que se pueden dar con base en la lectura de este versículo, o dos interpretaciones equivocadas. La primera es caer en la idea del pensamiento positivo, ¿no? De la idea de tenga mente positiva y eso usted piense, lo mentalice, lo que eso le pasa. Que eso es lo que dice de alguna manera toda la gente, mande la energía positiva. Y eso no tiene ningún sustento realmente bíblico. Mateo 17:20. Versículos Mateo 17:20, para que lo puedan apuntar bien. Mateo 17:20. Eh, 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 pero entonces no se trata de decir a la gente mentalícelo, piénselo y listo, ya está, y entonces usted lo tiene, porque la Biblia dice que tenga fe como un grano de mostaza. No, se trata de poner mi fe en Cristo. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo, ahora la interpretación correcta es comprender que cuando yo pongo mi fe en Cristo, confío también, no solamente tengo mi fe puesta en Él, sino tengo mi confianza puesta en Él. Y tengo mi confianza de que si Él no me da o Él no mueve la montaña, es porque Él quiere que yo escale esa montaña y que yo cruce a través de esa montaña, no porque yo no tenga fe, no porque yo no tenga mi fe puesta en Dios, no porque Dios no esté actuando realmente, sino simplemente porque tal vez su voluntad su voluntad es que yo tenga que atravesar por esa montaña. Y eso no significa que yo no tenga fe, sino que lo que significa eso es que yo confío en el Señor y tengo fe que si es su voluntad, Él logrará un milagro y que Él podrá transformar lo que estamos viviendo en cada momento. ¿Cuáles son los peligros de una fe sin fundamentos? ¿Cuáles son, y con esto vamos a cerrar la sesión de hoy, cuáles son los peligros de tener una fe que no tiene fundamento? Los peligros de tener una fe sin fundamentos son los siguientes. Dice, algo que dice el libro de Neil Anderson, de Victoria sobre la Oscuridad, que me gusta mucho, esto creo que me han oído decirlo varias veces, es
el cristianismo, los cristianos estamos llamados a ser una avanzada militar más que un hospital. Mateo 28, 19, 20 nos habla de la gran comisión, nos deja el mandato Jesús, y miren que Jesús nos dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que está diciéndonos es, vayan a todas las naciones haciendo discípulos, no haciendo pacientes, no haciendo enfermitos, no haciendo victimitas del sistema. No estamos llamados a lamer las heridas ni a reforzar el papel de víctimas. Somos más que vencedores en Cristo. Estamos llamados a hacer que las personas puedan entender su identidad en Cristo. Ahora, en nuestra avanzada militar hay una enfermería. Y cuando vienen los soldados heridos, los llevamos a la enfermería para que se recuperen y puedan volver al combate, pero no para que se queden eternamente ahí. Porque si yo pongo mi fe en que Dios todo lo que quiere hacer es simplemente sanarme, voy a frustrarme. Porque Dios no quiere simplemente sanarte, Dios quiere darte propósito y Dios quiere llevarte a avanzar en tu vida. Por eso la consejería no puede convertirse en un ejercicio eterno. La consejería tiene que convertirse en un ejercicio que yo estoy trabajando con la persona, temas puntuales y profundizando con la persona en lo que ella está entendiendo. No estamos, como les decía, no estamos llamados a lamer las heridas y en esto a veces es difícil para uno decirle a la persona lo que realmente Dios dice en su palabra, pero acuérdense que no, es que no tengo por qué tener pena de decir lo que Dios dice en su palabra, porque es que no lo digo yo, lo dice Dios. No es que yo estoy siendo duro, no, es Dios el que lo está diciendo. Es la palabra de Dios la que lo dice. Y es con la palabra de Dios que la persona va a poder empezar a tomar decisiones correctas. Pero de repente yo me voy a querer quedar en decirle, ay, sí, pobrecita, pobrecito, cómo has sufrido, cómo has sido, cómo te ha tocado esto, cómo no. Yo tengo que ayudarle a sanar, a perdonar, a abrazar la herida, ¿cierto? Pero a levantarse y a seguir adelante y no quedarse viviendo como una víctima toda la vida. Lo siguiente es que en la fe no se trata de fijar una actitud positiva, lo que les decía hace un momento. No se trata de que la persona venga y yo le diga, no, es que tú tienes que ser positivo, es que tienes que empezar a tener pensamiento positivo y tienes que pensar solamente las cosas positivas y es que tú tienes que tener energía positiva frente a esto. No, Jesús lloró, Jesús tuvo momentos de arrebatos de ira, Jesús se cansó, Jesús vivió situaciones difíciles y a través de eso hoy puedo tener la confianza de que Él me entiende y que a Él puedo ser sincero como lo hacía David y derramar mi corazón en oración y en alabanza y decirle, Dios, me duele lo que está pasando, me duele lo que estoy viviendo. El problema es cuando me quedo en la queja y en el dolor constante en mi vida. Tampoco se trata de llevarlo a vivir a la persona en la nueva era, de creer que no, es que tú eres como Dios y tú eres un semidios y entonces como tú eres un pequeño Dios puedes hacerlo, tú tienes la capacidad y el poder de hacerlo todo lo que quieres hacer. Tampoco estamos llamados a convertirnos en coaches que están diciendo frases de cajón todo el tiempo para que la persona se levante y siga adelante. Debemos llevar a las personas a conocer la verdad, qué dice la Biblia y que la persona pueda creer lo que dice la Biblia frente a eso. Ay, que es que en este mundo que me tocó difícil. Sí, la Biblia dice que en este mundo afrontaremos aflicciones. La promesa que hace Dios, que hace Jesús, no es una promesa basada en que en este mundo pasaremos saltándonos de una nubecita de algodón en otra. No, lo que Él dice es que en este mundo afrontaremos aflicciones, pero que nos animemos porque Él ya ha vencido al mundo, Él ya ha pasado por lo que nosotros estamos pasando y ya lo venció y por eso, y esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad. Pero no se trata de tapar tampoco el sol con un dedo y decirle, ay, tranquilo, que papito Dios te va a cuidar y papito Dios te va a proteger de esto y papito Dios, no, hombre. Dios es un Padre increíble y como Padre increíble nos ha dotado de una capacidad para atravesar por situaciones difíciles y eso es lo que nos promete en su palabra, que nos ha dado capacidad para poder atravesar por medio de la tormenta y por medio de las tempestades. Otra de los errores de poner nuestra fe equivocada consiste en creer que Dios no te va a desechar, que Dios te va a desechar o te va a abandonar por culpa de tus fallas o de tus errores. Y esto es algo que es muy complejo porque viene basado en la acusación que trae Satanás a nuestras vidas. Satanás muchas veces nos acusa y nos trata de creer, hacernos creer que Dios ya se dio por vencido con nosotros, que Dios ya no está interesado en nosotros, que Dios ya no nos va a perdonar, que nosotros somos un desastre, que Dios no va a querer estar a nuestro lado. Y no, Dios no nos va a desechar. Fíjense lo que habla la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida lo que dice es que el corazón del buen pastor está con la oveja que está perdida. No es que el buen pastor se queda con las ovejas diciéndoles, si viene lo que hizo esa desgraciada que se fue, ¿no? Viene lo que le pasa, ¿no? Ven lo que le pasa a las ovejas que se ponen desjuiciadas, se van, se pierden y se las come el lobo. No, lo que hace el buen pastor es que lleva a sus ovejas
las guarda, las deja bajo cuidado y se va a buscar a aquella oveja que se ha perdido. Dios no se va a dar por vencido una vez nosotros hemos tomado una decisión por Él. Él no nos va a rechazar ni nos va a echar fuera, porque Él no nos ama por lo que hagamos o dejemos de hacer. Él nos ama a nosotros porque Él es amor, porque su carácter es eso. Dios nos ama como somos. Dios te ama no por lo que merezcas, te ama porque esa es su naturaleza. Dios no nos ama porque lo merezcamos. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Nosotros no merecíamos ser amados, pero Él nos ama a nosotros porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es amar. Su naturaleza es amarnos a nosotros. Y una vez nosotros nos hacemos sus hijos, tenemos la seguridad y la tranquilidad de que Él no nos va a desechar. Y ahí esto nos va a ayudar muchísimo, esta herramienta nos va a ayudar muchísimo para que las personas puedan vencer, la culpa y la vergüenza en lo que están viviendo, en lo que están atravesando en sus vidas. Y esto también llévenselo ustedes hoy. No se preocupen, Dios no los ama a ustedes porque lo merezcan o no lo merezcan. Los ama porque esa es su naturaleza. Dios me ama a mí no porque yo lo merezca. No, yo no merecía esto, yo no merecía estar viviendo y estar haciendo lo que estoy haciendo. Lo hago y lo tengo porque Dios me ha amado y me ha cuidado y ha ido a buscarme las veces que yo me he apartado del rebaño. No se quedó discutiendo diciéndole a los otros qué mal lo hacía yo. Y ahí también importante es ver que nosotros como consejeros muchas veces tenemos que tener el corazón del buen pastor y es ir por aquellas ovejas que se han apartado y que se están perdiendo y que no están cerca de nosotros, porque eso de alguna manera es lo que hace el Señor con nosotros y es decir, hombre, Dios, tú eres amor y yo quiero convertirme en amor para otros y cuando yo me convierto en amor para otros, yo amo a las personas no porque ellas se lo merezcan, sino porque la naturaleza de quien me ama es esa y por eso yo debo amar. Y eso también transforma los matrimonios, porque ayuda a que uno pueda entender que yo amo a mi esposa no porque ella se lo merezca, sino que yo la amo porque la naturaleza de mi creador es amarme y por eso me llama que yo y me dice que yo puedo amarla a ella también, aun cuando yo crea equivocadamente que ella no lo merece o que otras personas no lo merecen, porque así como ellos no lo merecen, tampoco lo merecía yo, pero él me ha amado. Y eso nos va a ayudar también a poder vencer lo que hablaba hace un momento de la hipocresía en lo que vivimos nosotros, ¿vale? Con esto seguimos y es, fíjense que para cerrar, fíjense que Dios te ama y no importa lo que hagas, no importa que tanto nos esforcemos por hacerlo, Él ya nos ama. El amor de Dios no depende de su objeto, depende de su carácter. Nuestra fe depende del objeto, pero el amor de Dios no depende del objeto sobre el cual está Él depositando el amor, sino depende de su carácter. Su carácter es amar y nuestro carácter debe empezar a ser ese. Yo no debo amar porque tengo mucha o poca fe, yo debo amar porque es el carácter de Dios, es el carácter que Él quiere que yo tenga, un carácter con base en el cual yo pueda amar a otras personas y comprender esto a nosotros no es tan fácil. Imagínense lo difícil que es para comprenderlo para una persona que está empezando. Es muy difícil, pero la única manera de que lo pueda comprender es presentándole el carácter de Dios y muchas veces presentándoselo a través del testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida, del amor que Él ha tenido por mí. A mí nunca se me va a olvidar algo y es que mi abuelo materno se llamaba Gustavo. Es uno de los héroes que yo tengo en mi vida, es uno de los referentes que yo tengo en mi vida, de los personajes que marcaron mi infancia. Murió cuando yo tenía más o menos 12 años. No fui su nieto preferido, él era claramente parcial y tenía nietos preferidos. Yo no hacía parte de sus nietos preferidos, pero viví momentos muy especiales con él. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que él estaba en la presencia del Señor y estaba en la presencia del Señor porque el pastor Mario Santa, que ustedes lo escucharon predicar alguna vez, eh, tomó la decisión de amar a mi abuelo. Y, y el pastor Mario Santa trabajaba en una empresa que se llama en Colombia, una empresa que se llama Ecopetrol. Trabajaba en Ecopetrol en ese tiempo, era el líder de Ujieres en Bogotá. Y mi abuelo era administrador de un restaurante de menú en el centro de Bogotá. Y el pastor Mario en ese tiempo, él no era pastor, era líder de Ujieres, eh, se iba una o dos veces a la semana a comer al restaurante donde mi abuelo era el administrador, a la hora en la que él sabía que mi abuelo ya había pasado el tiempo de trabajar fuerte, para poder sentarse con él a hablar. Y se sentaban a hablar de fútbol, se sentaban a hablar de política, se sentaban a hablarlo y a escucharlo y a escucharlo y a escucharlo. Y a través de escucharlo y escucharlo, mi abuelo un día tomó una decisión por Cristo y pudo llegar a decir, yo quiero seguir a Cristo,
porque vio cómo el amor de Dios estaba presente en la vida del pastor Mario y cómo él pudo sentirse amado para querer también anhelar y vivir ese amor. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros amamos a las personas, cuando nosotros amamos a la persona que estamos aconsejando, preocuparnos por ella, llamarlo, estar cerca de la persona va a sentirse respaldada y amada y eso va a llenar su vida. Entonces, lo que les decía, hombre, si queremos que la gente tenga una fe, que tenga acciones y que trasciendan su vida, empecemos a hacerlo nosotros también. Empecemos a tener una fe que esté llena de acciones para amar a otras personas, ¿vale? Muy bien, chicos, con esto cerramos la sesión de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes. La verdad, a mí me sirvió un montón. Yo aprendí muchísimo preparando esta clase. Espero que la hayan disfrutado. Esa sesión ha quedado, en principio, ahora miro, pero ha quedado grabada. Las sesiones están quedando grabadas para que si quien quiera, pues se la puedo pasar para que las pueda volver a escuchar, ¿vale? Vamos a orar para terminar la sesión y ya está, ¿vale? Muy bien. Señor, yo te quiero dar gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por la fe, Dios, Señor, que tú has edificado en nuestras vidas, por el amor que has puesto en nosotros. Hoy descansamos en tu palabra, descansamos en que tú vas delante nuestro, Señor. Y confiamos, Señor Jesús, en que contigo, Señor, podemos tener seguridad, podemos tener descanso y reposo, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder poner nuestra fe en ti correctamente, Señor, que podamos, Señor, conocerte cada vez más y que nuestra fe nos lleve a la acción, Señor, que nuestra fe nos lleve a empezar a actuar, Dios, y que podamos impactar la vida de otros y que otros puedan vivir ese mismo ciclo de conocerte verdaderamente a ti para poder actuar de acuerdo con lo que tú tienes para ellos, Dios. Hoy descansamos en ti, Señor, te alabamos, te exaltamos, Dios, te glorificamos. Y una vez más oramos, Padre Santo, Señor, por cada persona enferma de coronavirus, Dios. Oramos, Padre Santo, Señor, por nuestros hermanos de la iglesia en Madrid, Señor, que están pasando por esta enfermedad. Dios, pon tu mano sobre ellos, Dios. Ayúdales a descansar, Señor. Oramos especialmente por las personas que tienen problemas en sus sistemas inmunológicos, Dios, por las personas mayores, Dios, por las personas que de alguna manera tienen mayor riesgo, Señor, por causa de su estado de salud, Señor. Guárdanos a nosotros, ayúdanos a ser responsables con nuestras decisiones, Señor. Ayúdanos a ser responsables para cuidar no solamente a los de nuestra casa, sino a otras familias y a otras personas, Dios, Señor. Que podamos ser sabios, Dios, Señor, para bendecir a otros, Dios. Y gracias porque tú eres nuestro proveedor y tú tienes el control de cada situación. Guía a nuestros gobernantes para tomar decisiones acertadas en los momentos diligentes, Dios, Señor, en los momentos oportunos, Padre Santo, Señor Jesús, para que todo esto pueda pasar pronto, Dios. Hoy te damos gracias por las herramientas que nos das para poder seguir estando juntos, Dios. Te alabamos, te damos gracias por todo, Señor. Y yo te clamo, Señor, hoy por cada persona, Señor, que está sintiéndose tal vez mal, Señor Jesús, o que tal vez siente que su relación contigo se está viendo profundamente afectada por causa de no poder reunirnos, Dios. Ayúdanos a poder estar presentes en sus vidas, Dios, y a poder bendecirlos. Y gracias porque nos llamas a ser fuertes y valientes. Ayúdanos a esforzarnos, Padre Santo, Señor, y a poder llegar a muchas más personas, Dios. Clamamos desde ya por la palabra del domingo, Señor. Te pedimos, Dios, porque pueda llegar a muchas personas, no solamente en Barcelona, sino en otros lugares del mundo, Señor, que pueda impactar vidas, Dios, y que pueda traer libertad, Señor, a muchos, Dios. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias, chicos. Los queremos un montón. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Les mando un abrazo grande. Y nada, seguir orando.